Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro programa del día de hoy. Vamos a retomar nuestras reflexiones de los martes, vamos a empezar un nuevo módulo de temas que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual y personal. Esta vez con una especificidad particular y es el tema de la santidad. Vamos a lograr ir descubriendo de la mano de este libro que se llama Diferente, que es de un escritor cristiano llamado Lucas Leis, cómo podemos vivir hoy en día la santidad y darnos cuenta especialmente de que no está tan lejos como muchos pensamos. A este primer tema le hemos llamado Diferente, empezando por un elemento fundamental que es un teaser. ¿Qué es un teaser? Es como un breve adelanto de una película que podemos ver, es como un pequeño adelanto de algo que vamos a ver durante tal vez 2 horas, 3 horas en una película, y lo hemos llamado teaser por eso, porque es nuestro programa introductorio para saber verdaderamente qué es este tema de la santidad y desmitificarlo de esas ideas a veces tan religiosas que tenemos y que en muchas ocasiones no nos dejan acercarnos verdaderamente a lo que el Señor quiere proponer, en lo que en su palabra nos quiere mostrar. ¿Por qué se llama Diferente? Porque en este nuevo módulo de temas vamos a ser invitados a través de la palabra de Dios y de nuestras reflexiones a que tú te des cuenta que puedes ser santo, que los santos no son solamente aquellos que vemos en las iglesias o aquellos que nos contaron nuestras abuelas desde que éramos pequeños, sino que también hay santos modernos como Carlos Acutis, uno de los últimos santos, sobre todo para jóvenes, que hemos visto en nuestros tiempos, y de otros santos que hemos visto a lo largo de la vida y que conocemos en la iglesia y que nos muestran que verdaderamente la santidad no es para gente extraterrestre, que no es para gente rara, aunque de alguna manera pareciera que tiene que ver con algo raro. Este tema, como les decía, se llama Diferente, un camino para hacer lo que Dios te dijo hace rato que fueras. ¿Y por qué nos lo dijo hace rato? Nos lo dijo hace rato porque el Señor nos lo está diciendo desde que éramos pequeños. Lo que pasa es que desafortunadamente por la poca formación espiritual que tuvieron nuestros padres en la profundidad religiosa y en la profundidad espiritual, no nos mostraron que no estábamos tan lejos verdaderamente de ello. Por eso lo primero ahí es colocar 4 elementos fundamentales que nos van a permitir descubrir qué verdaderamente es ser diferente. Y por eso hemos tomado el gato de Alicia en el País de las Maravillas, porque en la vida logramos descubrir una cosa, y es que ser normal está pasado de moda. Pues no vinimos al mundo a eso, no vinimos al mundo a ser normales, no vinimos al mundo a ser ordinarios, vinimos al mundo a ser extraordinarios. Y esa extraordinariedad de la que nos habla la palabra, nos la muestra el Señor cuando nos invita y nos dice: sean santos como su Padre Celestial es santo. Cuando el Señor nos invita verdaderamente a ser diferentes, nos invita a no vivir en la mediocridad de la normalidad, pues nos está mostrando que verdaderamente nuestro propósito es mucho más alto de lo que muchos de nosotros pensamos. Y esto pasa en todos los aspectos, especialmente en uno. La gente cuando se va a confesar, a veces le suele decir a uno, ¿no? Vea, padre, pues, mire, yo pecado, de lo que se dice pecado, no. Lo normal, e incluso solemos llamar a pecados que son muy graves en nuestra vida, normales, porque pensamos y nos circunscribimos solamente a un comportamiento ético o moral que no se salga de lo extraordinario, ahí sí. Y decimos: vea, padre, yo no robo, yo no mato, porque nos parece que eso es como ya ha salido de los cabellos. Lo normal, una mentirita, una rabiecita, un mal geniecito de vez en cuando, y lo colocamos así en diminutivo. Y cuando nos vamos a ver, nos damos cuenta que incluso hemos dejado de reconocer que hay otros pecados que también son muy grandes, como el tema de la desidia, el tema de perder el tiempo,
¿Cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que nuestra vida sexual también hace parte de nuestra vida espiritual? Y nos parece que el tema de la intimidad antes del matrimonio es una cosa pues así como que pasa de agache, o que es muy normal hoy en día el pansexualismo en el que vivimos. Entonces nos pareciera que verdaderamente de los 10 mandamientos lo más grave es robar o matar, pero se nos olvida que hay 8 más, por un lado, y también se nos olvida que hay otros que abarcan esos 10 que no están explícitos de una manera específica en los 10 mandamientos, pero que hoy en día, si volviéramos a reescribir los 10 mandamientos con todo lo que podemos ver en nuestra sociedad, nos damos cuenta que aunque no estén en los 10 mandamientos, estamos pecando de una manera muy grave contra Dios. Entonces, cuando uno tiene esa concepción de lo que le parece normal en la vida personal, pues eso también pasa en la vida espiritual. La gente vive de manera normal, y esa manera normal de vivir nos hace vivir también de una manera ordinaria la vida. Hay gente que el lunes le parece lo mismo que el jueves, el martes que el viernes el cuerpo lo sabe, el miércoles pues estás a mitad de semana, el sábado es el día que la gente más o menos está como medio viva, y el sábado, y cuando llega el domingo, pues nos llega esa melancolía de domingo de la que hemos hablado en otras ocasiones, cuando a las 5 de la tarde llega ese sufrimiento, esa angustia, esa zozobra de saber que al otro día vamos a empezar una semana nueva, de que tal vez hay cosas a las que hay que morir en la semana que acaba de terminar, pero sobre todo hay que empezar otra vez a trabajar. Cuando vivimos de esa manera, cuando nos damos cuenta, o mejor, cuando no nos damos cuenta que la vida nos está pasando por encima, es porque de alguna manera nuestra vida se está volviendo ordinaria. Y el Señor nos recuerda hoy especialmente esto: el Señor no nos hizo, y no vinimos al mundo enviados por el Señor para ser ordinarios, sino para vivir una vida verdaderamente extraordinaria. Para ser diferentes, lo segundo es que si hay algo que Dios nos permite descubrir, es lo especiales que somos para Él. Somos preciosos a los ojos de Dios. Y tal vez la falta de tener esa convicción en el corazón es la que en ocasiones nos lleva a vivir ansiedades y situaciones de depresión, de angustia, de tristeza, que desafortunadamente no deberíamos vivir, pero que el mundo, con esa presión que a veces ejerce por muchas cosas que pasan en el mundo, pues verdaderamente como que no nos damos cuenta que nos están llevando a vivir. ¿Qué pasa? Hoy me daba cuenta en estos días que leía el periódico o veía las noticias de un fenómeno que está pasando especialmente en Corea del Sur, está pasando en los países asiáticos, y es que los jóvenes se están apartando de la sociedad y están viviendo situaciones de aislamiento voluntario, es decir, se aíslan de todo el mundo porque quieren apartarse de esa tendencia exitista que el mundo hoy nos trata de vender, especialmente a través de nuestras redes sociales. Si tú ves el Instagram, el Facebook o alguna de las redes sociales, incluso nuestros estados de WhatsApp, nos daremos cuenta que pareciera que el mundo nos está diciendo que hay que ser exitosos como el mundo nos pide que seamos, y que cuando no lo somos, verdaderamente pareciera que el mundo nos quedó grande, la vida nos quedó grande, y tenemos que cumplir esos estándares para verdaderamente ser feliz. Si nosotros verdaderamente tuviéramos una relación profunda con Dios, nos daríamos cuenta que en el fondo no hay que llenar los zapatos de nadie. No estamos en el mundo para llenar los zapatos de nadie. Y por eso decíamos al principio que esto de ser diferentes es un camino para hacer lo que Dios nos dijo que fuéramos hace mucho rato. Porque hay algo que todos tenemos que atinar a buscar, y es que si hay algo a lo que tenemos que atinar es a ser hijos. El Señor nos pidió ser hijos en el Hijo, como dice Pablo. Ese es el verdadero éxito en la vida, aprender a ser un verdadero hijo de Dios.
Y un hijo de Dios no es exitoso según los estándares del mundo. Es exitoso cuando encuentra cuál es su propósito en el mundo. Que eso es una cosa totalmente diferente. Si pensamos que los éxitos tienen que ver con lo que tú consigues, con lo que tú tienes, con lo que tú posees, te darás cuenta que el mundo habrá logrado en ti lo que desafortunadamente Dios no quería hacer, y es que fueras profundamente infeliz. Porque cuando uno busca eso en la vida, pues lo que busca normalmente son cosas que son efímeras y que son pasajeras. Y por eso es que necesitamos de más de esas cosas para que en muchas ocasiones podamos ser felices. Entonces, cuando no tienes dinero, quieres tener dinero. Cuando tienes dinero, quieres tener más dinero. Y por más dinero que tengas, pareciera que el estándar es tener más y más. Por lo cual uno se vuelve profundamente infeliz y deja de descubrir verdaderamente la vida que Dios quiere que vivamos. Entonces, lo segundo es que tenemos que aprender a descubrir lo especiales que somos para Dios, si verdaderamente queremos tener una vida totalmente diferente a lo que muchas veces nos hemos normalizado en vivir, que es una vida mediocre. Lo tercero, miren, el diablo no lo sabe todo. Por eso le gusta lo previsible. Y en este mundo, si hay algo que al enemigo le guste, es que uno haga lo que todo el mundo hace. En este mundo es importante que nosotros aprendamos a descubrir cómo verdaderamente ser distintos a como el mundo te pide que seas. ¿Qué te dice el mundo? Que puedes tener lo que todos tienen, que puedes conseguir lo que todos han conseguido, que si lo quieres lo puedes, que solamente estás a un clic de distancia de tenerlo, que este mundo está hecho para los ganadores, para los felices, según el mundo. Entonces, cuando uno vive conforme a esa voluntad que el mundo ha impuesto sobre el corazón de uno, uno se vuelve profundamente infeliz, porque se da cuenta que ahí no hay vida. Lo que le pasaba profundamente a la samaritana cuando encuentra a Jesús. Entonces, al diablo no le gusta que seamos previsibles. Perdón, al diablo le gusta que seamos previsibles. Cuando no actuamos según el mundo, sino lo que el Señor quiere que seamos verdaderamente, eso al enemigo no le gusta. Por eso es que cuando lo previsible es que ojo por ojo, diente por diente, y tú terminas haciendo una cosa, eso al enemigo no le gusta. Cuando terminas perdonando cuando te han ofendido, cuando terminas ayudando al que tal vez te negó la ayuda, cuando terminas muchas veces saltando de esa vida mediocre en la que muchas veces nos hemos acostumbrado a vivir, eso es saltar de lo previsible. Hoy nos han dicho que no nos podemos dejar, que tenemos que tener, que tenemos que conseguir, o que simplemente tenemos que buscar lo que todo el mundo busca para alcanzar la verdadera felicidad. Y hoy es importante recordar que no es necesario ser previsibles como el mundo nos pide que seamos o como nos invita verdaderamente a ser. Entonces, ser diferentes es vivir como vive Jesús. Es vivir el perdón en medio de la guerra. Es vivir la paz en medio de la tormenta. Es aprender a perdonar cuando otros te han dañado. Es buscar ayudar cuando todo el mundo se hace el loco. Hoy todo el mundo se hace el loco, hoy todo el mundo busca su propio beneficio, hoy todo el mundo busca quedar bien, hoy todo el mundo busca lo que el mundo le ofrece. Ir contracorriente es lo que el Señor nos va a proponer y nos va a mostrar verdaderamente cómo realizarlo. Ahora, hacer una diferencia positiva siempre prende las alarmas del mal. Cuando todo el mundo actuaría con rabia frente a algo que otro hace y hay alguien que tiene compasión de esa persona que hizo algo muy malo contra otros, eso no es normal. Y eso prende las alarmas del mal, porque el mal sabe que algo bueno está pasando. Yo no sé si lo has vivido, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, a mí me ha pasado que cuando uno más quiere colocar orden en su vida es cuando más tentaciones tiene. Cuando uno mejor quiere hacer las cosas es cuando más pruebas se le presentan. Cuando uno quiere ajustar algo en su vida, tal vez los primeros ataques a veces vienen incluso de la propia familia con la que quieres cambiar para bien.
¿Y eso por qué sucede? Porque cuando alguien va contracorriente, el mal prende sus alarmas y no quiere perder el poder que le has dado o que ha tenido en tu vida hasta el día en que quisiste cambiar. Eso pasa con muchas personas que van a retiros, que van a encuentros, que tienen un encuentro personal con el Señor en una Eucaristía, en medio de una oración o de alguna situación particular. Cuando la gente quiere vivir bien, cuando las personas quieren agradar a Dios, todo se pone de para arriba, simplemente por una sola cosa: el mal está perdiendo poder. Y cuando el mal pierde poder, te coloca las cosas más difíciles simplemente para que tú te desanimes y te des cuenta que ser bueno no paga. Eso es lo que el mal quiere que pienses. Por eso, sí, siguiendo, nos damos cuenta de una cosa. Y aquí, este taser hoy nos mostrará una cosa. Miren, hay 7.700 millones de personas en el mundo, según las Naciones Unidas. Y según las Naciones Unidas, más o menos en el año 2050 tendremos 2.000 personas más en el mundo. O sea, seremos 9.000, casi 10.000 personas en el mundo. Cuando uno se da cuenta que hay tantas personas en el mundo, uno se da cuenta que en ese mundo no todas las 7.700 personas que viven en este planeta han vivido las mismas cosas, los mismos momentos, la misma obra de Dios o simplemente la misma historia. Todos tenemos historias diferentes, y porque tenemos historias diferentes, tenemos caminos con los cuales encontrarnos con Dios de una manera diferente. Si tú me preguntas a mí qué es ser santo, yo diría que ser santo es tener una relación profunda con un Dios vivo que verdaderamente le da propósito a la vida de uno. La santidad se basa en la relación que tú tienes con Dios. La santidad no tiene que ver solamente con pararte de una manera, con ser de una manera, con hablar de otra forma. A veces cuando, por ejemplo, alguien de la iglesia se le suelta un madrazo, se le suelta una palabra obscena, algo como salido de tono, la gente dice: oh, perdió la santidad. No, la santidad no tiene que ver solamente con el hecho de que tú hables bonito, o te comportes en la misa de una manera particular, o te pares como los santos que hay en tu parroquia. No, la santidad tiene que ver con una relación. Y cuando uno tiene una relación profunda con Dios, a uno se le empiezan a notar esas cosas. Ahora, que se te empiecen a notar esas cosas no significa que seas impoluto y no erres, o no hayan situaciones que te pongan en peligro, o no cometas errores en tu vida. Por eso es que le digo que la santidad no tiene que ver solamente con una ética moral, va más allá de eso, tiene que ver con una relación con Jesús. Por eso ninguno en la tierra ha tenido exactamente la misma historia. Por eso es que no hay un solo camino a la santidad. Todos podemos llegar a la santidad de maneras diferentes. Muy distinto a lo que los fariseos pensaban en el tiempo de Jesús. Los fariseos pensaban que solamente con comportarse bien, con su comportamiento ético o con sus costumbres morales, era suficiente. Y resulta que Jesús cambia todo eso. Porque hay veces que hay gente que hace muchas cosas que son religiosas, pero no vive conforme a eso. Y yo creo que ese es el mayor ataque y la mayor vulnerabilidad que muchos de nosotros vemos en la iglesia, el testimonio. Hay mucha gente que a veces está en la iglesia, pero no actúa conforme a Dios. Porque estar en la iglesia no implica que tú actúes conforme a Dios. Lo que verdaderamente hace que tú actúes conforme a Dios es la relación que tengas con ese Dios. Ponerte una camándula, colocarte una camiseta del grupo religioso al que perteneces, colocarte una camiseta de Jesús, tener 10 vírgenes en tu casa, tener 4 velones prendidos, no te hace más santo. Lo que te hace verdaderamente santo es la relación profunda que tengas con Jesús. Porque no es lo que me pongo,
no es lo que compro, no es lo que prendo, es la relación que tengo con Él, que redunda en las relaciones que yo tengo con los demás. Ahí es donde se basa la verdadera santidad. Por eso el Yahvé en el Antiguo Testamento le dice al pueblo de Israel: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Porque Dios tenía muy claro que a veces el pueblo de Israel decía que amaba a Yahvé, pero terminaba adorando otros dioses, haciendo otras cosas, viviendo otras desobediencias. Y eso nos pasa a muchos de nosotros. Suele dar en ocasiones hasta risa cuando las personas suelen decirle a uno: no, padre, venga, es que, ¿cómo le digo? Usted que está más cerquita de Dios. Y la gente piensa que porque uno está acá subido en el altar está más cerquita de Dios. Pareciera que los que nos subimos acá al presbiterio somos más buenos o más santos que los que están abajo. Y eso es una concepción equivocada de la fe. Simplemente por una cosa: cuando Jesús muere, partamos de este hecho, dice que el velo del templo que separaba el lugar santo del sacrosanto lugar se rompió. El velo se rompió en dos. Y esa ruptura del velo nos muestra que ya todos tenemos acceso a la santidad. Es decir, que la santidad no implica un mayor o un menor grado dependiendo de dónde te pares en la iglesia, de lo que te pongas religiosamente hablando, sino de la relación que tengas con Jesús. Y por eso es que la gente que nos critica tanto, a nosotros los que vivimos en la iglesia, a veces tiene tanta razón. Porque muchas veces adoramos un Dios en el que no reflejamos. Le oramos a un Dios que ni siquiera conocemos, porque le decimos muchas palabras bonitas o buenas que nos parecen que van a llegar a Dios, pero que muchas veces no son conformes a nuestro comportamiento, a nuestras maneras, a nuestras convicciones, a nuestro pensamiento. Entonces aquí yo les tengo dos ejemplos, ¿no? Está lo que llamamos en ese círculo, ustedes ven una cruz y hay 4 números, ¿no? Veamos el de arriba. El de arriba es lo que llamamos la variable de las conductas. Es la manera como la gente suele hacerse una idea de lo santo, lo que les dije ahora. Cristo está en el centro, ¿no? Y en la variable de las conductas hay muchas personas que piensan que por estar más cerca de las cosas sagradas la gente es más santa. Padre, usted que está más cerquita de Dios. Y ahí viene esa frase. Entonces ustedes ven ahí en el cuadro el 1 y el 2 que están muy cerquita de la cruz. Y el 3 y el 4 están alejados de la cruz. ¿Cómo podríamos leer eso? Lo podríamos leer como aquellos que piensan que por estar más cerca de la iglesia, pues somos más buenos que los que no. Y eso lo piensan tanto los que no vienen nunca a la iglesia como los que a veces estamos en la iglesia. Hay gente que a veces ve haciendo cosas a otro y lo único que hacen es echarse bendiciones, pensando que con eso ya se escandalizan mucho porque están apartados del Señor. No, hay gente que a veces está en la iglesia y está más apartada del Señor que los que nunca han venido. Hay veces que la gente que nunca viene a la iglesia muestra maneras más cristianas de ser que los que estamos dentro de ella. Y ahí es donde vuelvo y recalco que la santidad no está en lo que tú muestras por fuera, sino en la relación que tienes con Jesús y que redunda en lo que haces. Entonces, en la variable de las conductas pareciera que el 1 y el 2, simplemente por estar cerca de la cruz, son más santos que 3 y 4 que están alejados de ahí. Pero resulta que Jesús no se basa en la variable de las conductas. Jesús se basa en la variable de las intenciones, que es el cuadro, o mejor, el dibujo que ustedes ven abajo en sus pantallas. Seguimos viendo a 1 y a 2 muy cerca, pero lo que cambia, ¿qué son? Las flechas que hay allí. Si logramos ver, 1 está muy cerca de la cruz, pareciera muy santo, ¿no?
pero su intención, su corazón está hacia afuera. Es decir, está cerca de Dios, pero tiene su corazón lejos de Él. Sin embargo, el número 2 sí está cerca de Jesús, pero tiene la intención de su corazón y su corazón orientado a Jesús. 4, o mejor 3, está lejos, pero tiene su corazón totalmente alejado de Dios. Y 4, aunque está lejos de Jesús, ustedes ven que la intención de su corazón está orientando hacia Jesús. ¿Qué nos muestran estos dos dibujos? Que en el fondo no son las cosas exteriores, sino lo que guardas en tu corazón, lo que verdaderamente te puede volver santo delante de Dios. Ahora, ¿dónde podemos ver claramente esto? En el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, Mateo 15:11 dice: lo que entra por la boca del hombre es lo que lo hace impuro. Perdón, no es lo que lo hace impuro. Lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces vemos en qué se basa verdaderamente la santidad, en lo que hay dentro de nosotros, hacia dónde tenemos orientado el corazón. Y esa es una manera extraordinaria de vivir. Ahora, les voy a contar para esto y para terminar 3 momentos de mi vida donde yo les muestro esto. Esto hace parte de la predicación que hice el domingo. Yo soy hijo de una mamá soltera. Yo ya se los he contado a los que nos han seguido desde el principio de nuestras charlas. Y mi mamá me pagaba por ir a misa. Todos los domingos mi mamá me daba 2,000 pesos si yo la acompañaba a la misa. Mi familia es una familia católica tradicional, pero mi mamá no iba mucho a misa. No, realmente los domingos nunca íbamos a la misa. Más bien cuando estaba en el pueblo de mi familia sí siempre íbamos a la misa los domingos. Pero yo crecí muy lejos de Dios. Un día, por razones que solamente las entiende Dios, le quemamos el televisor a la abuela de un amigo jugando Nintendo y nos fuimos. Y yo me fui para la casa de ellos por la mañana a aguantarnos el regalo de la señora. Cuando fui a preguntar por mi amigo, el nieto de la señora, ella me dijo: vea, Alan está en la iglesia. Entonces yo le dije: ¿en la iglesia? ¿Y ese man qué hace en la iglesia? Él es acólito. ¿Acoli qué? Acólito. Y yo: acólito, ¿y eso qué es? Pues que es monaguillo, de los que le ayudan al padre. Entonces yo no lo podía creer, porque Alan era, se los digo en serio, Alan era el demonio, pero el demonio. Entonces yo, imaginándomelo montado en un altar, pues uno hace lo que todo buen colombiano hace. ¿Y qué es? Pues irse a averiguar el chisme. Me bañé, me cambié y me fui para la iglesia, que es la iglesia de San Miguel ahí en la 13. Me fui para la misa de 10 de la mañana, nunca se me olvida, un domingo. Y cuando llegué, yo desde la puerta lo miraba y le decía: su abuela nos va a matar. Y él desde el altar acolitando estaba así como los acólitos y hacía así. Resulta que ese día fue el primer momento donde yo sentí que Dios me alcanzó. Yo tenía 14 años, yo sentí que Dios me alcanzó a los 14 años y ese momento fue donde yo decidí ser acólito. De ahí para allá la historia se cuenta sola y vino el segundo momento. Ahí ese fue el primer momento donde yo me di cuenta que mi vida no podía seguir siendo ordinaria. Dios en ese momento me mostró un amor más grande. Eso fue lo primero. Dios tenía un propósito más grande que el hecho de que fuera un joven más en mi barrio. Segundo momento. Yo ya en la iglesia era de todo, era catequista, cantaba, era acólito, en grupo juvenil y esas cosas. Y resulta que el padre Aldemar González, que en paz descanse, era un viejito con sotana, todos los días se sentaba en la puerta, rezaba y nos quería mucho a los acólitos.
Y un día me hizo la pregunta, me dijo, Julián, ¿usted no quiere irse para el seminario? Entonces yo le dije, no, padre, usted está loco, yo que me voy para el seminario. Primer atentado. Segundo atentado, al tiempo, no sé por qué, volvió y me preguntó. Y yo le dije, no, padre, no, definitivamente no, 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 gracias. Y yo me fui. La tercera vez me preguntó por qué. Entonces me dijo, ¿por qué no quisiera ser sacerdote? Y yo le dije, padre, por dos cosas fundamentales. Primera, ustedes los padres son muy aburridos y yo no tengo nada aburrido. Y no, yo no quiero vivir una vida aburrida como la de ustedes. Y la segunda es que primero a mí me encanta tener novia. Y segundo, me encanta bailar, padre. Y yo no voy a dejar ni la novia ni el baile. Entonces yo para ser sacerdote, yo esas cosas no, padre. Tercer atentado. Al tiempo, uno de nuestros compañeros se metió al preseminario, que es el proceso que hacen antes de entrar al seminario. Y para hacerles el cuento corto, yo fui a un retiro de jóvenes que nosotros promovemos en mi parroquia, se llama EPJ, y en ese encuentro de promoción juvenil, en ese retiro para jóvenes, yo descubrí que Dios como que me decía, esto no te basta, necesitas algo más. Y ahí Dios en ese segundo momento me confirmó que tenía un propósito. Si antes a los 14 me dijo que me amaba y que no quería que mi vida fuera ordinaria, en este momento Dios me confirmó un propósito mayor. Dios me dijo, tienes que hacer algo loco. Y yo estaba decidido a hacer algo loco. Y decidido a hacer algo diferente, me dio por meterme al seminario. Realmente me metí al seminario porque, no, yo no sé por qué, porque mi vida es muy grande, porque yo no tuve ese llamado que a veces le preguntan a uno, no, padre, ¿y usted cómo se dio cuenta que quería ser sacerdote? No, pues yo hubiera querido que fuera así como en las películas de Semana Santa, ¿no? Una voz de ultratumba que dijera, Julián, debe ser sacerdote, ¿no? Esas vainas no fueron conmigo. Yo descubrí eso realmente en ese retiro. Yo descubrí que Dios quería que yo hiciera algo extraordinario con mi vida y entré al seminario, segundo momento de salvación. Tercer y último momento, donde el Señor me dijo, vale la pena ser diferente. Había un señor, mi familia no me podía pagar el seminario, porque en el seminario se paga algo que es costoso, una mensualidad. Si puede ayudar a un seminarista, hágalo. Y en la iglesia había un señor que se sentaba atrás, don Darío, que en paz descanse, y él me dijo, vea, era un viejito solterón, buena gente, más católico que el Papa. Y el Señor me dijo, yo siempre lo he visto a este acolitar y me dijeron que quería entrar al seminario. ¿Usted qué quiere estudiar? Yo le dije, vea, dos cosas, o psicología o entrar al seminario. Yo todavía estaba ahí como en ese vaivén. Y él me dijo, vea, busque la universidad que quiera y yo se la pago. La Javeriana, la Licesi, la San Buenaventura, donde usted quiera. Pero eso sí, si escoge la universidad, la universidad. Y si escoge el seminario, pues es el seminario. Entonces yo entré en esa crisis y yo les digo que yo lloraba frente al Santísimo. Y yo tomé una decisión más o menos en un mes de diciembre, como 6 meses antes de entrar al seminario. Y yo dije, el seminario, yo siento que lo mío es el seminario, yo quiero hacer algo diferente. Y ese fue el tercer momento, pero el tercer momento fue cuando mi familia pues mi mamá pasaba muchas necesidades económicas, yo llegaba muy triste al seminario, estrellado, peleando con Dios, porque en mi casa pasaban necesidades, pero yo lo tenía todo en el seminario. Yo estuve a esto, algo más chiquito que esto, de retirarme del seminario. Yo estaba como en tercer año. Y cuando la noche en que lo iba a hacer, hablé con mi director espiritual, padre Mauricio Arcila, y el padre Mauro me dijo, vea Julián, si usted se retira del seminario, usted no le va a arreglar la vida ni a su mamá ni a nadie, pero usted se va a quitar el deseo que Dios ha puesto en su corazón. Váyase si quiere, pero esa no va a ser la solución y usted se va a arrepentir. Y yo sentí que eso fueron palabras de Dios y a esto de retirarme decidí que no. Y bueno, ya después de todos estos años, de 20 años, porque yo entré en el año 2003 al seminario, después de 20 años el Señor nos ha permitido descubrir que Él ha sido fiel a sus palabras,
que nunca nos faltó nada, ni a mi mamá ni a mí, y que Dios fue no solamente amoroso, sino que me dio un propósito y luego me mostró que era fiel. ¿Por qué les cuento toda esta historia? Porque este fin de semana que hablábamos del Pentecostés, yo descubría eso y este testimonio se lo daba a la gente en la misa para que lográramos descubrir que no estamos en esta vida para vivir vidas ordinarias, hermanos. Si usted quiere ser esposa, sea una extraordinaria esposa. Si usted tiene su familia, sea un extraordinario papá, sea un extraordinario trabajador, sea un extraordinario sacerdote, sea un extraordinario hijo, sea extraordinario en lo que hace. La vida es una y no podemos vivirla como si fuera un borrador, incluso sin importar la edad que tengas. Hay gente que a veces a los 70 años te dice: padre, vea, eso no aplica para mí, a mí me quedan 3 peluqueadas, yo ya veo por allá el túnel, yo ya para qué a esta edad. No, mire, vea, hasta el último día que el Señor nos regale la vida, hay un propósito que tenemos que cumplir. Los que ya se fueron para el cielo, se fueron porque cumplieron de alguna manera su propósito, aunque nosotros no lo viéramos. Si no nos hemos ido, es porque tú y yo todavía tenemos un extraordinario propósito que cumplir. Y por eso la invitación de este nuevo módulo es a eso, a que no nos conformemos con vivir una vida normal, a pecar de una manera normal, a respirar de una manera normal, a pasar los días de una manera normal. No, no estamos llamados a eso. Eres abuela, sé una extraordinaria abuela. Eres esposo, sé un extraordinario esposo. Pero pidámosle al Señor en esta noche eso. Y mire que lo vemos reflejado en este último texto con el que terminamos. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en su casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. ¿Ven? Querían ser normales, estaban llenos de miedo. En eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, aquí viene el primer momento, les dijo: paz a vosotros. Eso fue lo que el Señor hizo conmigo a los 14 años. Es como si me hubiera dicho: te amo mucho, tengo una cosa más grande. Por eso lo resalté ahí. Seguimos. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. ¿Sí pillan? Así como el Señor me ha mirado de manera extraordinaria, yo tengo que ir a vivir de manera extraordinaria. Y dicho esto, no solamente me mandó, me dio poder para eso. Es decir, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, o sea, sopló el Espíritu Santo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. ¿Ven? Eso fue lo que el Señor nos mandó a vivir. Nos mandó a descubrir que estamos hechos con un propósito. Y el propósito no es vivir una vida común o una vida normal, sino una vida diferente. Una vida de relación profunda con Él, una vida de santidad. Vamos a pedirle al Señor durante esta semana, y la tarea es esa: que usted examine durante esta semana qué cosas se han vuelto ordinarias en su vida y qué cosas se está haciendo de esa manera. Hay gente que ya se acostumbró a ir a trabajar y todo lo hace automático, ordinario. Hay gente que se acostumbró a ver a la esposa al lado todos los días y la trata de manera ordinaria. Hay gente que se acostumbró a ver al novio enamorado y lo trata de manera ordinaria. Hay gente que ya logró algún dinerito por ahí, compró su carro, su casa, y ya siente que ya tocó cielo y con las manos y vive de manera ordinaria. No. Pensemos durante esta semana que estamos viviendo de manera ordinaria y pidámosle al Señor que lo que hagamos de ahora en adelante sea más bien extraordinario. Amén. Vamos a orar. Hoy, Padre Santo, te damos gracias, Señor, y te bendecimos
por este llamado de santidad que hoy nos haces, por este llamado a vivir de manera extraordinaria todos los días de nuestra vida. Camino, le haré ver la No salvación. permita, Señor, que nos apartemos de ti, Señor, que en este nuevo camino que estamos haciendo en todas estas noches, podamos, Señor, vivir de manera diferente, de manera extraordinaria, el llamado que nos has dado. Hoy te damos gracias, Señor, porque si estamos vivos y si nos das el regalo de la vida, es porque hay un propósito que cumplir. Y pedimos, Señor, que lo bendigas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos dentro de 8 días. Usted puede conseguir el libro, se llama Diferente, búsquelo ahí en internet, lo puede conseguir, de Lucas Leis, y nos acompaña todos los martes en estas reflexiones que vamos a seguir haciendo todos los martes 7:45 de la noche. Acompáñenos, comparta con otras personas, porque tal vez alguien en tu vida está viviendo de manera ordinaria y necesita este mensaje. Dios los bendiga y nos vemos el próximo martes.